Bienvenidos al taller virtual En manos de todos, construcción de relatos digitales. El día de hoy vamos a ver un poco, vamos a ver una aplicación web para la construcción de relatos o textos narrativos en la web. En este caso la herramienta son las wikis y vamos a ver un poco las implicaciones pedagógicas y qué tipo de trabajo podríamos desarrollar con esta herramienta. Entonces vamos a ver aquí una presentación. Las wikis, como todos sabemos, son sitios web que permiten la escritura colaborativa, cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de un navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar, borrar un mismo texto que comparten y emprender proyectos de grandes dimensiones como Wikipedia. Ese es nuestro referente principal. Generalmente se ha utilizado para hacer construcciones colaborativas de gran envergadura, como creación de enciclopedias y ese tipo de formatos. Algunos espacios gratuitos con fines educativos que nos pueden servir para este propósito es Wikispace. Entonces tenemos que las wikinovelas o wikirelatos son las construcciones cooperativas de textos que ponen en crisis el concepto de autor único, pues las historias interesan más que las firmas que las crean. De alguna manera le quita relevancia al escritor y le entrega la responsabilidad a diferentes manos de la creación. Entonces vamos a ver que en este siglo entonces se plantean varios deberes y derechos para esa figura de autor-narrador. Entonces se dice que el narrador tiene el deber de no creerse superior a los demás. Entonces, como lo vemos, le quita el poder. El narrador tiene el deber de no confundir la fabulación, su misión principal, con un exceso de autobiografismo obsesivo y de ostentación narcisista. Es decir, que ya ese relato íntimo que muchísimas veces ocurre en la literatura es trasladado a la elaboración y a la creatividad y a la fabulación, pero desde la perspectiva de muchos. También tenemos que el narrador no tiene derecho a no aparecer en los medios de comunicación, entonces de alguna manera ya no es un protagonista único, y el narrador tiene derecho a no fingirse experto en ninguna materia. En este caso entonces también al oponerse con una desobediencia civil pacífica, donde le quita poder a las editoriales que le quieran privar de sus derechos de publicación. Entonces, es decir, que hoy cualquier persona que no sea experta puede crear su novela, pueden crear novelas cooperativas sin la necesidad de que una editorial te publique o no, para hacer conocidos tus productos. Entonces, ¿cómo se utiliza una wiki? Una wiki se utiliza de una manera muy sencilla. La clave está en editar y en guardar. Al crear el sitio web hay una pestaña que dice editar para crear páginas. En este caso, como son wikirelatos, son fundamentales para la creación de páginas y rutas intrincadas o posibles rutas narrativas, ya lo vamos a ver más adelante, y crear enlaces a diferentes sitios web o páginas web que le aporten a mi construcción narrativa, y al mismo tiempo que subir imágenes pues con una orientación semántica, no por adorno, sino que realmente proporcione ese tipo de cosas. También tenemos que algunas de las estrategias didácticas que podemos desarrollar con la escritura de wikis pueden partir. Yo puedo invitar a mis estudiantes a que escriban a partir de una imagen, del inicio de una historia, de palabras claves, de personajes, o de ver un video, una película. También puedo invitar a mis estudiantes a escribir glosarios, a recopilar, hacer recopilaciones como de fauna y flora de mi entorno, tradición oral y costumbres,
También vemos que es una herramienta supremamente importante para el desarrollo de problemas matemáticos de manera cooperativa. Entonces es una aplicación que permite muchísimas cosas. Entonces, en este taller virtual nosotros hemos intentado con los docentes de las instituciones públicas crear wikirelatos a partir de 3 situaciones específicas que las vamos a ver a continuación. La primera situación que les planteamos a los docentes fue entonces escribir una colcha de relatos. Esta wiki se llamaba así, Wiki Colcha de Relatos, donde les presentábamos una situación inicial. El anciano Don Quijote de la Mancha se enfrenta en una posada castellana con Gregorio Samsa, ya convertido en insecto. Entonces les decíamos que se requería que ingresaran diálogos, más personajes literarios que ayudaran a solucionar el conflicto o agudizarlo. Para reconocer los aportes de cada docente se les asignaría un color para la fuente. El objetivo era crear una historia verosímil y experimentar enlazando rutas e hilos narrativos que rompieran con la linealidad de la historia, al mismo tiempo que se introducían otros formatos que contribuirían a la conformación del sentido completo del texto. Pero entonces, ya en el proceso de escritura, estos son los profes que están inscritos, elegían su color con el cual se iba a empezar a escribir y nosotros hicimos el inicio. Entonces, algunos profes manifestaron que les parecía la situación un poco cerrada y ellos, algunos propusieron desarrollar una actividad de escritura que vinculara, en lugar de personajes de la literatura de alguna manera para adultos, vincular a personajes de literatura infantil para poder compartir el ejercicio con sus estudiantes. Entonces así fue que este ejercicio, que partía de esa situación de Don Quijote enfrentándose a Gregorio Samsa, se convirtió totalmente en otra cosa. Entonces vemos que acá ya se mantiene pues como el espacio de ser una posada castellana, donde se encuentra Pinocho y Gárgamel en una taberna y entablan de alguna manera se entabla como una contextualización. Pinocho ya es humano, de alguna manera cargando con las culpas de su proceder cuando era niño. Entonces todos están en una posada castellana cuando llega un hombre que se reconoce como Don Quijote con Sancho Panza a buscar quién fue el que le robó sus libros. Ahí entonces empieza a haber un juego de personajes. Está la chica de rojo, que de alguna manera se refiere a Caperucita Roja, Blancanieves, está el lobo y Rapunzel. Hay varios personajes que van a ser interrogados por Sancho Panza, y todos tienen que contar su historia a partir de ese posible final feliz que tuvieron hasta el día de hoy, para comprobar que no fueron los causantes de este robo. Entonces, por ejemplo, aquí al ingresar a la página de Pinocho podemos ver la declaración que hace. Casi siempre deja las situaciones abiertas y no cierra, o sea, realmente él se declara inocente, pero todo su proceder deja ciertas dudas, y así sucede con Rapunzel. Como vemos, hay enlaces a cuentos, al cuento original. Acá va la Amadís de Gaula. Entonces se trató de hacer enlaces internos y enlaces externos, tratando de proponer rutas de lectura alternativas para el lector. Este ejercicio no tiene un final cerrado. Es interesante en la medida que, como ya lo hemos explicado en otra sección, en la literatura digital tiende a modificarse, a no ser un producto terminado. El segundo ejercicio que les
les propusimos a los docentes fue la construcción de una wiki de personajes. Nosotros les propusimos a ellos una serie de personajes que cada docente debía escoger y a partir de ahí tratar de crear un ambiente donde todos ellos pudieran existir. Entonces, donde todos pudieran existir. Entonces teníamos la única mujer que no poseía ceguera en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, teníamos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, a Juan Preciado de Pedro Páramo, el monje Guillermo del Nombre de la Rosa, Sherlock Holmes de Conan Doyle, Madame Bovary de Flaubert, Horacio Oliveira de Rayuela, Raskolnikov de Crimen y Castigo, Ulises de Odisea, Beatriz de la Divina Comedia, y iniciamos entonces el proceso de escritura. De allí salieron cosas muy interesantes. Llegamos a la conclusión de que tantas manos trabajando en un texto necesitaba de fuentes de comunicación muy precisas para poder de alguna manera establecer un ambiente donde todos esos personajes pudieran vivir y una situación detonante para que pudiera haber nudo y quizás un desenlace. Entonces, gracias a la edición que se ha logrado, este texto quedó organizado a través de un prólogo y varios capítulos donde se encuentra cómo Visionaria Cienfuegos, que es ese personaje de Saramago, está en un lugar donde ha llegado la peste de la ceguera y allá se encuentra entonces con Raskolnikov y Sonia. El monje Guillermo le va a ayudar a solucionar todo lo que sucede. Entonces, de alguna manera exige cierto tipo de competencias que no solamente tienen que ver con lo literario. Como lo podemos observar, se tiene que saber de literatura, se tienen que conocer las tramas, pero también tengo que saber cómo escribir en la web, cómo utilizo, cómo hago para crear posibles rutas que mantengan la no linealidad, por qué inserto un video o no, bajo qué criterio lo estoy insertando. Entonces, de alguna manera propone un tipo de reflexión sobre la escritura en pantalla que quizás no se tiene cuando lo hacemos de manera impresa. Entonces, este fue el segundo ejercicio que se planteó. El tercero consistía en ver un video en la web que se llama La Maison en Petit Q, que se encuentra pues en internet. Este video relata la historia de cómo un hombre solitario ha perdido a su esposa y vive toda una serie de retrocesos, de recordar cómo se conoció con ella, cuando fueron padres, toda esta nostalgia de los recuerdos, y a partir de ahí les planteamos una situación para continuar la historia, y es que dice así: y allí estaba el viejo llenando de nuevo su copa de vino, cargado de recuerdos, con las imágenes intactas, el olor del pasado, el rumor de las palabras ausentes. En un instante las luces se interrumpieron y un rayo cruzó el cielo. Alguien tocó a la puerta, el viejo se asustó, hacía mucho que nadie venía a visitarlo. Se levantó de la silla, dudó, pero al final abrió la puerta. Entonces les planteamos posibles finales o continuaciones de esta historia. Entonces, ¿quién estaba en la puerta? Un forastero, su esposa regresa de la muerte, un niño está extraviado, la policía busca a un peligroso asesino, una bella y madura mujer divorciada, un científico loco y su máquina del tiempo. Entonces, estas eran posibles rutas, pero también cabría poner una nueva, que es la que vamos a ingresar para explicar un poco cómo funciona una wiki. Entonces, aquí, después de creada la wiki, está la palabra editar. Ingreso como a una especie de procesador de textos y voy a agregar como posible ruta la muerte, que sea la muerte la que está tocando a su puerta, la muerte.
Entonces guardo, pero yo para poder crear este enlace a esa página donde pueda escribir qué pasó con la muerte, debo crear una página. Entonces para eso debo ir a esta parte de acá, le doy crear página, debo tener un usuario para poderlo hacer. Acá voy a crear mi cuenta. No deseo crear una wiki, sino unirme a la edición de esta wiki. Y acá ya puedo crear una nueva página. Esta nueva página se va a llamar La Muerte. La Muerte. Y aquí agrego las etiquetas necesarias para que me puedan hallar en la web. Entonces, acá pongo el título y entonces puedo empezar a agregar el texto o simplemente guardo. ¿Qué hago de nuevo? Vengo al inicio, al home, para crear el enlace de La Muerte a la página que acabé de crear. Entonces doy a editar, selecciono la palabra y le doy un link y busco mi página de La Muerte y agrego el link. Entonces guardo, vamos a vamos aquí y ya tengo mi enlace a La Muerte. Entonces al ingresar, miren, estoy acá, ya puedo editar y empezar a crear mi historia sobre La Muerte. La Muerte llegó cansada y me pidió un vaso de agua. Ahí podría continuar el relato, a esta historia agregar otros enlaces como lo vimos ya, agregar desde acá imágenes que ya están en la web o imágenes que yo tengo en mi archivo personal y empezar a alimentar todas estas construcciones a partir de los diferentes formatos, videos, imágenes, animaciones o audios también se puede hacer. Entonces es una invitación para que exploremos la herramienta de las wikis, para que no solamente la veamos como un espacio para que los docentes expongan los contenidos de sus clases, sino también un espacio de creación, de cultura, de literatura, donde confluyen diferentes formatos y al mismo tiempo donde estamos rompiendo con ciertas características que para los estudiantes eran muy tediosas, como era editar textos, diferentes borradores. Acá pueden hacerlo sin perder de alguna manera como la motivación por hacerlo, editar, modificar y al mismo tiempo que se está atendiendo a sus intereses. A los chicos les gusta escribir muchísimo en entornos digitales y publican y escriben para otros, es decir, que escriben en contextos reales de comunicación. Los invitamos a que continúen viendo las demás conferencias. Muchísimas gracias y hasta pronto.